El trabajador y el proletario. Durante el siglo XIX ocurre un cambio trascendental en los modos de relación económica y política en Europa. La industrialización funge como el eje central del círculo social. El trabajador nace como una nueva concepción de hombre y está directamente relacionado con los nuevos modos de producción. Si bien esta nueva concepción de ejercicio económico permite la explotación de ese nuevo hombre, puesto que el dueño de la fábrica o la maquinaria puede disponer a su merced del trabajador, es decir, de los horarios, los sueldos y los tiempos de vínculo laboral. Por otra parte, el crecimiento exponencial de la economía extractivista, es decir, la extracción y la utilización de minerales, gases y combustibles, permitirán a la industrialización del siglo XIX ser el nuevo motor económico y social de la sociedad. Esto genera entonces la necesidad de los obreros de buscar las mejores condiciones posibles y para ello es necesaria la migración. Y como lo define Eric Wolf, esta se produce de manera interna, intracontinental y intercontinental. Los trabajadores europeos se trasladan al Nuevo Mundo, puesto que las condiciones laborales allí, aun siendo muy precarias, son muchísimo más factibles que en el territorio europeo. Por eso la presencia de migrantes italianos, bosnios, serbios, ucranianos y demás representan más del 30% de la migración mundial para finales del siglo XVIII. Así como el nuevo nacimiento de la industria africana, como, que funge como ejemplo para examinar lo que se denominaría como la aristocracia del proletariado. Los trabajadores blancos tendrán la oportunidad de ascensos y puestos de supervisión que serán imposibles para la población negra, que incluso serán más sometidos a regímenes en los cuales necesitarán una cantidad de documentos y permisos que les impedirá tener la movilidad necesaria para encontrar dichos mejores. Como lo define Hobsbawm y Wolff, dichos procesos industriales no fueron homogéneos y su ritmo fue desacelerado o acelerado respecto a los territorios. Ejemplo de ello es Inglaterra, que funge como el eje central de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Caso contrario es el Imperio ruso, que en dicho momento vivía una realidad de alta precariedad industrial y que tenía como eje central a una población campesina y poco especializada. Para finales del siglo XVIII, aquellos países en los que se aceleró el proceso industrial, como fueron Inglaterra y Francia, y para finales de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos, estos necesitaban una gran cantidad de obreros para mantener el círculo productivo. Es por ende, como lo nombra anteriormente, el fenómeno de la migración y la necesidad de la movilidad de los obreros. En Europa dicha movilidad que se da de manera interna o intracontinental, esta no generará asentaciones. Caso contrario que es lo que pasa en los Estados Unidos, que dicha migración en gran parte se produce de manera intercontinental. Estas producirá gran asentaciones de migrantes europeos en el centro y sur del país. Otra de los fenómenos presentados en, en el proceso industrial y de los trabajadores es la migración de lo rural a lo urbano, que para finales del siglo XVIII, que para principios del siglo XVIII no era más del 2% de la población y para finales de dicho siglo había crecido más de 4 veces en la población urbana de las emergentes ciudades europeas. Esto había generado que problemas de salubridad que no tenían la capacidad necesaria dignas para los trabajadores que llegaban y que generó un crecimiento demográfico no solo a partir de la migración en el crecimiento de la población, sino también de la tasa de natalidad que era bastante grande y que hizo imposible controlar la densidad poblacional. Dichas características hacen que las dinámicas de los obreros y en las fábricas y maquilas y demás sean diferentes tanto en los territorios como en los trabajadores, puesto que en territorios como Inglaterra se presentaba que gran parte de los trabajadores eran mujeres y niños pequeños, es decir, trabajadores sin especialización que eran obligados a trabajar, puesto que la tasa de natalidad era bastante baja como se había enunciado previamente y los hombres de la familia tenían una expectativa de vida de no más de 20 años y por ende las madres y los pequeños eran obligados a empezar su vida laboral. Era necesario entonces la organización sindical necesaria para reivindicar la posición de la clase obrera frente al círculo económico,
Se hizo vital y necesario la idea de concebir las nuevas luchas que generaron la pugna de las clases sociales, eje central de la disputa por el poder, la justicia y la equidad durante el siglo XX.